Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor, yo doctor. lo Buenas escucho. tardes. Buenas tardes. Sí, se escucha. Buenas tardes. En la medida de lo posible les pediría que prendan las cámaras, por favor. Así veo alguna cara, que no hay ninguna cámara prendida. O poquitas, por lo menos. Así interactuamos. Profe, yo prendo un cachito, pero voy por la calle. Recién salgo de trabajar y retiré a mi hijo. Por eso No, prendo está para que bien. me vea. Está bien, perfecto. Pero en la medida de lo posible que por lo menos haya un 70-80% de cámaras prendidas, así veo alguna cara. No hay problema. El caso particular se entiende, no hay ningún problema. ¿Estamos bien ahí? Bien, profe. Bueno, hoy vamos a dar la última clase, voy a dar la última clase que tenía pendiente. Voy a referirme puntualmente a los artículos 127 y 128, lo que me interesa de cada uno de ellos, que no es todo. Vamos a ver algunas cuestiones que son de mi interés a efecto de esclarecer la temática y que tengan herramientas para contestar lo que les voy a preguntar el día 30 de mis temas. Aclaro lo siguiente al comienzo de la clase. Lo único que quiero que lean aparte es lo de grooming. Lo pueden encontrar en Pensamiento Penal, el artículo del profesor Marcelo Rickert. Muchos de ustedes ya lo conocerán porque es profesor de parte general. Hay un comentario en el Código Penal comentado justamente de Pensamiento Penal que él hace al tipo penal de grooming, que es exactamente el 131. Les digo, les solicito que lean para el examen, porque no lo voy a dar hoy, eso como complemento a todo lo que vimos en clase. Entonces, las preguntas de mi parte van a salir de lo que vimos en clase y probablemente de algo vinculado a grooming del 131, que también es tema de examen. Entonces, con lo que doy hoy y lo que tienen que leer de Pensamiento Penal de grooming, ya completaríamos mis temas. ¿Está entendido eso? Sí, profe, genial. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con lo que resulta de mi interés del artículo 127, que es el viejo delito de rufianería, ya no se llama más así, sino que se llama exclusivamente explotación económica de la prostitución. Podemos ver en el primer párrafo del 127 que dice textualmente: será reprimido con prisión de 4 a 6 años el que explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Lo que genera algún cortocircuito interpretativo es esta cuestión del consentimiento de la víctima, porque hay autores que propugnan, más que nada los seguidores de Buonpadre, de la escuela de él, que el consentimiento seguiría teniendo eficacia desincriminante para el autor, como en la vieja redacción. Lo que ahora está estipulado como agravantes en este tipo penal de explotación económica, que no vamos a ver porque prefiero ver otras cosas, antes era el tipo básico, y ahora se reformuló el tipo básico en este sentido de que aún con consentimiento de la víctima se puede configurar el tipo penal y el engaño, fraude, violencia, amenaza, eso quedó como figura agravada. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene esto de que el legislador haya previsto que el consentimiento de la víctima no tenga más eficacia desincriminante? Bueno, precisamente desalentar todo lo que rodea a la prostitución como práctica. La prostitución, tanto entrega carnal indeterminada, habitual y a cambio de una remuneración, es algo que el legislador busca desalentar a partir de esta reforma del año 2012, donde en varios tipos penales se eliminó la eficacia desincriminante del consentimiento de la víctima. Es decir, entendiendo que
Todo lo que rodea la prostitución es algo que se busca desalentar. Todo lo que rodea la trata de personas es algo que se busca desalentar. Aún con el consentimiento de la víctima, las conductas serían delictivas. Entonces, esto que postula algunos seguidores de la escuela de buen padre de que el consentimiento seguiría teniendo eficacia desincriminante para el imputado, es algo que no se sostiene bajo ningún punto de vista. Porque el planteo viene enderezado a considerar que una persona, cuando consiente, no es explotada. Ese sería el argumento, digamos. El argumento sería, si una persona consiente algo, lo que está ejerciendo es su derecho a la autodeterminación. Por ende, una persona que consiente en ser explotada no es explotada. ¿Se entiende el razonamiento? Ahora, eso prácticamente tira por la borda la totalidad de la reforma, de la 26842, que hizo penetrar el consentimiento en varios tipos penales como no otorgando eficacia desincriminante. Precisamente entendiendo que en la gran mayoría de los casos, vinculados a la sexualidad y a la autodeterminación sexual, hay muchas veces eslabones débiles y eslabones fuertes en la cadena. Entonces, el consentimiento, por ejemplo, en el delito de trata de personas, jamás tendría eficacia desincriminante. ¿Por qué? Porque nadie puede consentir, en el delito de trata estoy hablando, ¿no? Nadie puede consentir su propia despersonalización, una explotación que conlleve despersonalización. Si ustedes quieren buscar en pensamiento penal, yo escribí hace un par de años un artículo vinculado a la irrelevancia del consentimiento en el delito de trata de personas. Yo no sé si se los comenté en alguna otra clase. Está en pensamiento penal, el artículo, creo que se titula algo así como Algo más sobre el consentimiento y la trata de personas en el derecho penal argentino, que sirve para entender, primero, cómo debe interpretarse el instituto del consentimiento en el derecho penal, como introducción, y finalmente decir por qué el consentimiento no puede ir nunca de la mano con la trata de personas, con fundamento, entre otros motivos, en que nadie puede consentir su propia despersonalización. El legislador, además, procura que nadie pueda explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de otro, aun cuando fuere consentido por él que se prostituye. La interpretación esta de que la explotación económica, o sea, fíjense que el argumento, lo que pierde de vista concretamente, el argumento lo que pierde de vista, es que la explotación es a una persona. Ellos dicen, lo que yo critico, ¿no? La explotación es a una persona, pero en realidad el legislador lo que desalienta acá es la explotación económica de la prostitución. Entonces, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona cometerá el delito, aunque esa persona lo consienta. ¿Alguna opinión en relación a esto? ¿Se entiende? Perdón, no entiendo la interpretación y su postura al respecto. O sea, ¿Cómo? Que no entendí la interpretación que hacen los autores y la crítica a eso. Claro. Lo que dicen los seguidores de la escuela de buen padre es, cuando la persona consiente, no es explotada. Entonces, como la voz explotación es unívoca en nuestra lengua, e implica un abuso o una cosificación de una persona, si la persona consciente no está siendo cosificada ni instrumentalizada. Entonces, si consciente, no hay explotación.
Entonces, como se modificó la redacción, incluyendo el consentimiento, pero no se modificó la explotación, si hay consentimiento, ese consentimiento tiene eficacia desincriminante para el autor. ¿Se entiende ahí? Eso dicen los que yo critico, digamos, porque justamente el espíritu de la reforma es que el consentimiento no tenga eficacia desincriminante, precisamente porque el legislador lo que busca es desalentar todas las conductas que tienen una vinculación con la prostitución, a pesar de no criminalizar a la prostitución misma. ¿Se entiende? ¿Ahí? Sí, sí, ahora mejor. Gracias. La explotación sería un concepto unívoco que implica una cosificación. Si la persona consiente no está siendo cosificada ni instrumentalizada. Y por ende, no habría incriminación posible para el autor. Pero una cosa es termino con esto, una cosa es explotar a una persona y otra cosa es explotar económicamente a una persona. La explotación económica, que es lo que el legislador busca desalentar en relación a la prostitución, es válida en otros aspectos. Es decir, por ejemplo, un representante de jugadores de fútbol explota económicamente a una persona, explota el rendimiento futbolístico de un jugador, y eso no está desalentado por el derecho a partir de una criminalización, o propendiendo a una criminalización. Lo que el legislador busca punir es la explotación económica del ejercicio de la prostitución. El tipo penal es claro, o sea, se reprime la explotación económica de la prostitución. Esto no implica, como en el tipo penal de trata, una explotación de la persona. Acá es la explotación de la prostitución, que son dos cosas distintas. Una pregunta, Te escucho. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? No, lo que yo le iba a decir que creo yo que la nueva norma tiene en consideración, más allá de que la persona acceda, el estado de indefensión al momento de acceder, porque más allá de que acceda a que lo exploten, siempre está en un estado como de indefensión, ¿o no? Sí, en líneas generales, por eso, el legislador lo que busca es desalentar a la prostitución como práctica. Es decir, puede haber determinadas personas que se prostituyen que no están en un estado de indefensión y que verdaderamente consienten en otorgarle partes de las ganancias a otra persona. Pero el legislador justamente no quiere esto porque no quiere que se lucre con la prostitución. Busca desalentar la prostitución a través de la represión de conductas que le son periféricas en algún punto. Ah, claro, entonces es muchísimo más amplio el concepto y no tanto puntual. Está perfecto, perdón. Claro. Ahora lo entendí. Es una regulación general, digamos. Puede haber personas que se prostituyen que no están en estado de indefensión y que consienten el otorgamiento de dinero o de algún beneficio económico a alguien, pero el legislador, no obstante ello, no permite eso. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se entiende? Perfectamente, doctor. Gracias. Sí. Por lo que entiendo yo, entonces desalienta el negocio de la prostitución sin fijarse tanto en la parte subjetiva de quién se prostituye. Exacto. No criminaliza al que se prostituye, pero desalienta a través de la punición el negocio de la prostitución que pueden hacer algunos, a excepción del prostituido, digamos. Perfecto. ¿Ahí estamos?
no se requiere habitualidad, para configurar el tipo penal. Se pueden otorgar al viejo rufián, al explotador económico, todas las ganancias o parte de las ganancias de quien se prostituye, y aún así se configuraría el delito. El sujeto activo y el pasivo evidentemente puede ser cualquiera. Es un delito doloso, de dolo directo, habla de una explotación económica. Se tiene que tener claramente un dolo de propósito, como lo entienden el dolo directo. La filosofía del derecho penal angloamericana denomina el dolo directo el dolo de propósito. Evidentemente, quien busca explotar económicamente el ejercicio de la prostitución debe hacerlo con un dolo de propósito. Como les decía, ¿no? Esto es producto de una reforma integral de la ley 26.842 que buscó que el consentimiento en este tipo de prácticas vinculadas a lo sexual no tenga eficacia desincriminante, porque el legislador presupone, o parte del entendimiento de que siempre hay eslabones fuertes y débiles en este tipo de vínculos interpersonales, ¿no? Como les decía, digamos, el legislador no puede permitir que el consentimiento, digamos, yendo a lo que es la teoría de las normas. ¿Qué implica el consentimiento? Las normas de comportamiento protegen bienes jurídicos. En caso de que yo consienta el menoscabo de un determinado bien jurídico, eso forma parte del libre desarrollo de mi personalidad. Es decir, los bienes jurídicos están para permitirme que yo desarrolle la personalidad. En caso de que yo permita un menoscabo de un bien jurídico, eso implica precisamente el desarrollo de mi personalidad. Entonces, la norma de comportamiento, en ese contexto, se cancela situacionalmente para el alter ego, digamos, para el otro, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué no es un delito de lesiones que un tatuador me haga un tatuaje? Precisamente que el delito de lesiones está el bien jurídico e integridad física está ahí para proteger el libre desarrollo de mi personalidad. Si yo quisiera hacerme un tatuaje, yo en definitiva lo que estoy haciendo es disponer del bien jurídico. Por ende, si yo, que soy precisamente el beneficiario, dispongo del bien jurídico, para el otro se le cancela situacionalmente la prohibición de lesionar, porque yo lo estoy haciendo en ejercicio de mi propia autonomía. ¿Es complejo o se entiende? ¿Se entiende? ¿De qué va el consentimiento en el derecho penal? ¿Por qué implica la cancelación situacional de la norma de prohibición, de la norma de comportamiento para el autor? ¿Se entiende? Perfectamente. Bueno, muy bien. No sé si todos entendieron, si no lo vuelvo a repetir, ¿eh? Todo desde la óptica de las normas, la teoría de las normas, cómo se mueven las normas. Cancelación situacional de la norma de prohibición. ¿Por qué? Porque las normas de comportamiento, las normas de prohibición, lo que hacen es proteger bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son una manifestación del desarrollo de la personalidad. Entonces, si yo dispongo de un bien jurídico, en definitiva, en el ejercicio de mi autonomía estoy disponiéndolo, y por ende la prohibición para el otro, para la alteridad, ya no tiene razón de ser. Entonces se cancela situacionalmente. ¿Eso estaría dirigido, doctor, al proxeneta o algo de eso? No. Ese es el principio del consentimiento en el derecho penal en general. ¿Cómo opera el consentimiento? ¿Cómo opera el consentimiento? Porque acá podemos ver nosotros que estas normas dicen, aunque mediante el consentimiento de la víctima, es decir, acá el consentimiento no tiene eficacia desincriminante, pero yo les pongo un caso diferente, un caso alternativo, en el cual yo cuando me tatúo, por ejemplo, estoy consintiendo un agravio a mi propia integridad personal, corporal. Entonces, ahí les muestro cómo el consentimiento opera de otro modo. Es decir,
Si yo le abro la puerta a alguien de mi casa, ¿por qué no es una violación de domicilio? Y bueno, pues yo le estoy permitiendo la entrada, le estoy flanqueando la entrada. Sería delictivo en caso de que yo no permita la entrada o exista una presuposición de que yo no permito la entrada y la persona vulnere el ingreso a vulnere mi propiedad. Ahí estaría incursa esa conducta en el artículo 150. Sí, yo consiento, evidentemente, la norma de prohibición que a la otra persona le impide ingresar a mi domicilio está cancelada situacionalmente porque yo, en definitiva, fui quien le abrí la puerta en el libre ejercicio de mi personalidad. Desarrollo de mi personalidad, de mi autonomía. ¿Se entiende ahí? Perfecto. Léanlo, si quieren, el artículo que yo les acabo de proponer, el artículo de Algo más sobre el consentimiento y la trata, y también comentamos con una compañera un artículo, una acordada de la Corte de Mendoza que está en pensamiento penal. Esto es instructivo, yo no les voy a evaluar esto. Si ustedes quieren leerlo para ampliar sus conocimientos y demás, bienvenido sea. Se llama Ecos de una decisión judicial mendocina, también está en pensamiento penal, Ecos de una decisión judicial mendocina, donde, bueno, hago una crítica, hacemos una crítica ahí puntualmente a una medida que toma la Corte de Mendoza de eliminar la voz pornografía infantil y explicamos nosotros por qué eso no se puede eliminar sin proponer, al menos, como alternativa, algo plausible. No se puede eliminar de cuajo. Y explicamos por qué. Ahora bien, dicho esto, es importante hacer una breve introducción al artículo 128 que vamos a ver ahora, sobre lo que tiene que ver o lo que se conoce como delitos de posesión. Si yo les hablo de delitos de posesión, ¿a qué les remite a ustedes? ¿De qué les parece que les estoy hablando? De pertenencia. De pertenencia. ¿Por qué de pertenencia? Yo diría que de pertenencia es otra cosa. Son otro tipo de delitos. Cuando se porta o se carga encima algo ilícito. Claro. Bueno, por ejemplo, la posesión de un arma de fuego. Ahora, ¿cuál sería el fundamento de la punibilidad de la posesión? ¿El posible peligro? Muy bien, pero ¿qué nos enseñaron a nosotros tradicionalmente en la teoría del delito? Cuando nosotros nos hablan de la acción típica, antijurídica, culpable, punible, a nosotros, cuando empezamos a estudiar la parte general rudimentariamente, se nos habla como un primer eslabón, como un primer estadio, de la acción o de la omisión, ¿verdad? Tiene que haber una acción o bien una omisión. ¿Y qué problema se presenta cuando hablamos de posesión? Que estamos prejuzgando, es un prejuzgamiento o sea, que la persona cargue un arma, en el supuesto, vendría a ser un delito de peligro, de supuesto peligro, una cuestión de supuestosidad, por así decirlo. Claro, a ver, en algún punto los delitos de peligro abstracto también son una anticipación de la punibilidad, ¿no? Todo delito de peligro abstracto. La posesión presenta algunas complejidades mayores que son en definitiva, bueno, ¿qué es ontológicamente esa conducta? ¿No? ¿Qué es ontológicamente esa conducta para quienes fuimos formados en entender lo liminar de la teoría del delito en tanto acción u omisión? ¿No? Perdón, profe, Sí. estoy perdida. ¿Usted dijo el artículo 128? ¿Sí? Y a mí me sale pornografía. ¿Cómo? Yo tengo de título que es pornografía el 128. Sí, pornografía infantil, claro, pero se pone la tenencia de pornografía infantil. Entonces yo, antes de explicarles qué es lo que se pone, les tengo que explicar qué es la tenencia, porque si no, no lo van a entender. ¿Se entiende eso?
¿Me entienden lo que digo o no? Sí, sí, perfectamente. Digamos, yo antes de explicarles la punición de la tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de distribución o de comercialización, o de la tenencia neutra de pornografía infantil, les tengo que explicar qué es la tenencia o la posesión como delito. Si no les explico qué es la posesión como delito, les estoy contando les empecé la película en la mitad, porque les voy a decir, bueno, ¿y qué es la posesión? Y no van a saber. O sea, les empecé a relatar la película desde la mitad. ¿Se entiende? Ahí. Luciane, vos me hablaste, ¿no? Sí, lo estoy escuchando. Sí, sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, que primero tiene que hablar de posesión para llegar a la pornografía. Para llegar a la posesión de pornografía infantil, exactamente. Bueno, entonces les decía, nosotros que fuimos formados en el entendimiento de la teoría del delito, lo liminar de la teoría del delito, en tanto acción u omisión, ¿qué problema se nos presenta cuando hablamos de posesión de un objeto peligroso? Pregunto. Que el delito estaría juzgando no la acción ni la omisión justamente, sino yo creo que pasa también por la posesión de qué. Me da la sensación de que la posesión de manera delictiva va más allá de qué es lo que estuvieran poseyendo. Por ejemplo, es lo mismo pornografía infantil, narcóticos, o sea, depende de lo que sea lo prohibido de tener. Claro, claro, pero yo estoy preguntando algo más precisamente de fundamentación. ¿Cómo fundamos la posesión de algo? Está bien, sí, evidentemente es de un objeto peligroso. Por la disposición. O de un objeto que hace daño, como puede ser la pornografía infantil, como puede ser la droga, como puede ser un arma de fuego, como puede ser armamento nuclear. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se funda la posesión? ¿Qué les parece? ¿Cómo se podría llegar a justificar que poseer sea un delito? O en su caso, ¿qué significa poseer? ¿Porque es claramente una acción? Pregunto. ¿Es claramente una acción? ¿Es como matar a alguien? No, no, claramente no, pero el trasfondo de lo que se tiene sí es ilícito. En el caso de la pornografía infantil, o sea, Sí, está bien, pero ¿cuál es mi conducta? O sea, ¿cuál es mi conducta? ¿Por qué se puede punir? no, A ver, ninguna. No, yo lo que les estoy preguntando es, precisamente porque es algo que generó muchísimos debates doctrinarios, y recién ahora se está perfilando el panorama hacia ámbitos de mayor claridad. Pero la realidad es que esto generó muchísimas discusiones en doctrina a lo largo del tiempo. ¿Qué es la posesión? Esto arrancó, cuando arranca en Alemania el debate, arranca a partir de, bueno, de marcados ribetes deslegitimatorios de la posesión en tanto delito. Un autor tremendamente importante, como es Eberhard Struense, los califica como traspié legislativo a los delitos de posesión, porque dice, lo único que puede ser reprimido es un actuar o un omitir movimientos corporales voluntarios. Solamente puede ser reprimido penalmente un actuar o un omitir movimientos corporales voluntarios. Dice Struense, lo único que sería una acción sería el adquirir la posesión, pero el legislador no busca que el investigador precisamente averigüe el momento en el que la posesión del objeto peligroso se adquirió, sino que precisamente reprime la posesión. Es decir, la liviandad probatoria que demanda es menor, ¿cómo decirlo en algún punto? La fuerza probatoria que se demanda es menor. El legislador no procura que vos investigues el momento en el que se adquirió la posesión
posesión y que pruebes el modo de adquisición de la posesión, sino que basta con, es decir, la exigencia es menor. No es que si una persona es encontrada con estupefaciente, preordenada para la venta, van a decir, bueno, tenemos que probar cuándo lo adquirió o de qué modo adquirió esa posesión. ¿Se entiende? La crítica de Struensee dice, podríamos pensar que la adquisición de la posesión del objeto prohibido es una actividad, pero no es lo que el legislador pone. ¿Estamos ahí con la crítica de Struensee? ¿Estamos? ¿Lo entendemos? Podría decir, esto sí es una actividad, pero no es lo que el legislador pone. ¿Alguien me contesta? ¿Se entiende eso? Doctor, pero hay una posibilidad de disponer de esos bienes. Sí, sí, claro. Claro. Pero estamos viendo en la fundamentación qué es la posesión. ¿Qué es la posesión como delito? ¿Cómo lo podemos justificar? Hay varios delitos de posesión en el Código Penal. Y a todos nosotros nos enseñaron que la teoría del delito es una acción o una omisión. Entonces, cuando vemos que se punen delitos de posesión, pero la posesión no es ni una acción ni una omisión, se nos tiene que prender una lamparita y decir, bueno, pero entonces no solamente hay acciones u omisiones reprimidas en nuestro Código Penal, ¿no? Entonces casi que nos mintieron en la parte general porque lo que nos simplificaron no era tan simple. Entonces yo también digo, está reprimido penalmente el hecho de formar parte de una asociación ilícita. El mero hecho de formar parte de una asociación ilícita, como estipula concretamente el 210 del Código Penal, ya es delictivo. Entonces nos encontramos con una doble mentira de la parte general, porque nos dicen, ¿es acción o una omisión el delito? Ahora nos encontramos que también hay delito de posesión, y finalmente nos terminamos de encontrar con que también hay delito de pertenencia, que es que por el hecho de que una persona pertenezca a una asociación ilícita, ya comete un delito. Entonces, esto que era tan sencillo, que eran acciones y omisiones, parecía ser una gran mentira. Tenemos delitos de posesión, persona que posee un objeto prohibido, y delitos de pertenencia también. El hecho de pertenecer a una asociación ilícita configura un delito. Parece que hemos sido engañados. ¿O no? ¿No sería una especie de acción indirecta? O sea, en el razonamiento, porque el tener una cosa es un accionar de la persona, pero no como la conocemos normalmente de Claro, llevar a cabo. pero hay un autor chileno, pero radicado en España, que se llama Cox Leixelar, Juan Pablo Cox Leixelar, que emparenta los delitos de posesión con la actividad, con la acción. Y él dice, bueno, en definitiva lo que se está infringiendo es el neminem laede, la prohibición de dañar a otros. Como que quien tiene daña. Ahora, la actividad es por definición dinámica. Y las relaciones de posesión son estáticas. Admiten ser descompuestas en un sinfín de acciones y omisiones. Yo tengo que adquirir la posesión, no la tengo que desechar, tengo que cuidar la cosa, tengo que conservarla, tengo que darle los cuidados que la cosa merita en caso de que sean, por ejemplo, plantas para después fabricar estupefacientes. Es decir, fíjense cómo se van imbricando un montón de extremos que hacen que la cuestión sea todo menos sencilla. Entonces, claro, Roxin dice, hay determinadas posesiones o determinadas tenencias que constituyen el centro espiritual de una persona. El centro espiritual. Son manifestación autónoma de la personalidad. Y el legislador está interesado en que ciertas manifestaciones de la personalidad no se den. Porque una cosa es tener libros y otra cosa es tener pornografía infantil. En ambos casos estamos hablando de tener.
También decimos que hay personas que tienen una gran cultura general. O sea, fíjense la indeterminación que el tener supone. Tiene una gran cultura general, tiene una biblioteca llena de libros, tiene pornografía infantil. En todos los casos se tiene algo. Ahora, el legislador, diría Roxin, va a estar interesado en desalentar estas manifestaciones de la personalidad contrarias al orden jurídico. Ahora, quien primero arroja luz en el debate alemán sobre el punto es un discípulo de Schröder que se llama Ken Eckstein. E-C-K-S-T-E-I-N. Ken Eckstein. Él es el primer autor que habla de la posesión como Estado, que es la postura que yo sigo. La posesión en tanto Estado, y yo le agrego algo a la investigación de Eckstein. Eckstein dice, en su tesis doctoral, él dice, hay determinados componentes subjetivos y objetivos que deben darse para hablar de una posesión jurídica. Él dice, dominio real determinado por la voluntad de dominio de una persona sobre un objeto. Dominio real determinado por la voluntad de dominio ejercido por una persona sobre un objeto. Entonces, él dice, esto constituye un Estado. Y yo particularmente, en un artículo que escribí con el doctor Simas, con el titular de la cátedra, le agregamos algo, que es hablar de un Estado comunicativamente relevante. Porque es un Estado que comunica, porque hay comunicación en esa detentación del objeto prohibido, como manifestación de la personalidad, si nos atenemos a lo que dijo Roxin. Que alguien tenga pornografía infantil comunica algo. Comunica algo. Después vamos a ver los fundamentos de la punición de la pornografía infantil. Ahora se los voy a ir enumerando. Entonces, Ken Eckstein, en esto de vincular elementos subjetivos y objetivos, habla de dominio real, voluntad de dominio y dolo de posesión, como esta tríada que tiene que aparecer para configurar la posesión jurídica de objetos prohibidos. Evidentemente, él está vinculando elementos subjetivos y elementos objetivos. Ahora, esta postura Profesor, es compartida. Sí. ¿quiere decir que todos los elementos pornográficos estaríamos hablando de un elemento que es la posesión? Si hubiese revista... ¿Cómo no escucho bien? Si a mí me allanan mi casa y me encuentran pornografía infantil, ¿todos esos elementos serían posesión? ¿Ese elemento Sí, sería claro. una posesión como prueba? Si a vos te allanan tu casa y te encuentran pornografía infantil que en tu computadora almacenada, claramente es posesión de pornografía infantil, ¿sí? Pero ¿cuál sería la duda? No entiendo, no entiendo cómo sería la pregunta. Profe, una Terminemos consulta. Chicos, si me hacen una pregunta, por favor, terminemos el diálogo. No me dejen por la Sí, mitad. pero estaba hablando al divino botón porque tenía el micrófono cerrado. Lo que yo quería saber, si entendí, es que para que se configure el artículo 128, tiene Sí. que darse los tres elementos. Uno de ellos vendría a ser la posesión de la pornografía. Sí, esa es una de las conductas incriminadas en el 128, al que todavía no entré. Ahora vamos a ir ahí. Pero esa es una de las conductas. La posesión neutra, sin ultrafinalidad. Perfecto. Claro. La posesión neutra es una de las conductas incriminadas por el 128. La posesión con ultrafinalidad es otra, y ahora vamos a ver otras también. Entonces les decía yo que hay un sector de la teoría de las normas, que es justamente el sector que yo sigo, que es la teoría de las normas analíticas, que en definitiva dice, bueno,
hay normas silogísticamente transparentes y hay normas silogísticamente opacas, entre las cuales estarían las normas de posesión. ¿Por qué silogísticamente transparentes? Porque la norma que me impide matar, me deja claro lo que yo tengo que hacer en aras de adecuar mi comportamiento a la norma, que es en definitiva no iniciar ningún comportamiento idóneo para producir la muerte de otra persona. Ahora, la norma silogísticamente tiene un silogismo transparente, me indica claramente el método deductivo de lo general a lo particular, qué tengo que hacer yo para adecuar mi comportamiento a la norma. Las normas silogísticamente transparentes. Ahora, cuando el silogismo es opaco, lo que yo habré de hacer para adecuar mi comportamiento a la norma está directamente vinculado con mi situación en relación al bien jurídico, mi estado situacional en relación al bien jurídico y a la cosa, ¿no? Es decir, tomamos como ejemplo la detentación de pornografía infantil, lo que yo habré de hacer en relación con la cosa para estar de acuerdo con la norma es, si no tengo pornografía infantil, no empezar a tenerla. Y si tengo, deshacerme de esa posesión. ¿Se entiende el argumento? ¿Por qué se habla de un silogismo opaco? Porque lo que yo debo hacer está de acuerdo con mi situación en torno a la detentación de la cosa. Si yo no la tengo, no tengo que comenzar a tenerla. Y si la tengo, me la tengo que deshacer. ¿Estamos? Yo, si hay una norma que me impide matar, lo que yo tengo que hacer es muy claro. No tengo que iniciar un comportamiento idóneo para producir la muerte de una persona. El silogismo opaco opera de otro modo. Si yo tengo, me lo tengo que deshacer. Y si no tengo, no tengo que empezar a tener. Doctor, a ver si entendí bien. Entonces lo que usted iría sería contra la mera tenencia. No. No se podría justificar la mera tenencia. La tenencia sea un problema en el derecho, ¿eh? No voy contra la tenencia. No. Claro que se podría justificar, ¿cómo no? Sí, yo creo que sí. Porque si decimos, es por mera tenencia se puede que tiene justificar, droga. Si decimos, ¿cómo? lleva droga, el que lleva droga como mera tenencia, de algún lado vino. Eso interpreto yo a lo que usted está diciendo. Habría que ahondar más. Evidentemente de algún lado vino, eso está claro. Ahora, lo que no es un problema es la tenencia para el derecho, en tanto punición. No es un problema para mí la tenencia. La tenencia es un estado comunicativamente relevante. La seguridad cognitiva de los individuos se ve menoscabada si hay un tipo que sale a la calle con un calibre 38. Es decir, la seguridad cognitiva de los individuos en el respeto a las normas se ve menoscabada si hay un individuo que sale a la calle con un fusil. Y es un delito de tenencia, en definitiva. O nadie se siente un poco menos seguro si ve al vecino que está con un 38 en la mano. Claro, la tenencia no es un problema en sí, sino lo que se tenga. Evidentemente, claramente, pero digo, en relación a la fundamentación, digo yo, todavía estoy en la cuestión de la fundamentación, digo, ¿cómo fundamentamos la tenencia? Como un Estado que comunica algo. Es decir, no es lo mismo, vuelto otra vez al mismo ejemplo, no es lo mismo que un vecino salga a la calle con un libro a la mano que salga con un 38. No es lo mismo para lo que es la dinámica social y la seguridad cognitiva en la vigencia de las normas. Todos tenemos el derecho a las expectativas, por decirlo en terminología jacobsiana, que las normas aseguran contrafácticamente. Yo tengo la expectativa de que en el momento en el que soy un alumno y estoy en un aula y levanto la mano para hacerle una pregunta al profesor, no venga un compañero y me clave un puñal por atrás. Son expectativas que uno va albergando. Expectativas en el movimiento social. Entonces, esas expectativas se ven menoscabadas o se ven debilitadas en caso de que las personas tengan la potestad de circular con objetos peligrosos, por decirlo de algún modo. La pornografía infantil corre por otro lado.
porque la pornografía infantil no es que genera un peligro para mi integridad, pero lo que la pornografía infantil sí genera como posesión es el incentivo para nuevas producciones. Dos cosas como argumento para la punición. Primero, que responde a la estructura postconsumativa, sería como un delito de encubrimiento, porque normalmente, lo que la posesión de pornografía infantil entraña es un delito anterior contra la integridad sexual de un menor, por lo general. ¿Y por qué digo por lo general? Bueno, digo por lo general porque en nuestro derecho se da la paradoja de que las relaciones sexuales son libres a partir de los 16 años de edad, pero los menores no se pueden filmar hasta los 18 años de edad. Con lo cual, se da la paradoja de que si dos novios de 17 y 16 años, o 18 y 16, deciden filmarse, estarían cometiendo un delito quien detente el material de la filmación con contenido sexual, pero no estaría prohibido el acto sexual en sí. ¿Se entiende la paradoja que se da? Se permite el acto sexual porque el propio 119 libera completamente las barreras sexuales a partir de los 16 años, pero no permitiría que alguien detente esa filmación u ostente esa filmación de menores de 18 años de edad. Hay 2 años que entran en un cono de sombra ahí. Ahora, yo tengo una explicación para eso. Siempre hay que partir de la base de que quien está legitimado democráticamente, ya lo dije en varias clases creo, quien está legitimado democráticamente para dictar normas de comportamiento y normas de sanciones es el legislador. Entonces nosotros tenemos que intentar armonizar las normas del Código Penal a como dé lugar. Una declaración de inconstitucionalidad es un extremo, o sea, es el extremo. Primero armonizar. Entonces, eso que puede verse como una desproporción a golpe de vista, y decir, pero ¿cómo si pueden tener sexo no se pueden filmar? Se supone que quien puede lo más puede lo menos. Se supone que si pueden tener sexo libremente, también podrían filmarse. Pero yo presento la siguiente objeción. ¿Puede estar el legislador válidamente interesado en que dos personas a quienes se le permite sin ningún tipo de conflicto o complejo tener relaciones sexuales, que no se filmen por la permanencia en el tiempo que la filmación puede ostentar? Yo lo veo perfectamente posible. Es decir, no hay objeción alguna, hay una libertad para tener sexo a partir de los 16 años. No hay inmadurez, madurez relativa, no hay nada. Hay libertad a partir de los 16 años. Pero el legislador dice, hasta los 18, que a un menor no lo filmen. Porque una cosa es un acto sexual en sí, y otra cosa es la filmación de un acto sexual. Esta es la explicación que yo le encuentro. Esto no lo leí en ningún lado. Esta es la explicación que yo le encuentro para armonizar la norma del 119 con la del 128. Que pareciera tener una incongruencia a golpe de vista. Pero yo la incongruencia no la veo si lo hago armonizar de esta forma. ¿Se entiende? ¿Qué les parece mi postura? Si no están de acuerdo, díganmelo, no me ofendo. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Díganme, Sí, se entiende e incluso coincido. Para mí tiene total sentido. Tiene total sentido. Tiene total sentido porque incluso lo veo, yo voy a cumplir 27 años, y lo veo en la distancia temporal, justamente del tiempo, que uno no es lo mismo a los 16 que a los 27, como no es lo mismo a los 40. Y me parece que justamente el legislador tiene que estar para cuidar a los menores. Más
porque vivimos en un mundo perverso totalmente y tiene todo el sentido para mí, desde ese punto de vista. Sí, yo estoy convencido de lo mismo. De hecho, ahí, en ese comentario que yo les hice saber, que les hice conocer recién en este Ecos de una decisión judicial mendocina, precisamente el fundamento mediante el cual yo impugno esta supresión de la voz pornografía infantil es este, que ahí lo desarrollo escribiéndolo, ¿no? Que siempre es más poderoso que verbalizarlo, porque uno puede argumentar mejor cuando escribe. Entonces, ahí yo explico por qué hay una diferencia entre el acto sexual, explico con una compañera, el acto sexual y la filmación del acto sexual. Y cómo necesitamos en la interpretación hacer jugar esas dos normas, entendiendo a priori que ambas son válidas y que ninguna puede ser tachada de asistemática. O sea, es evidente que la Convención sobre los Derechos del Niño dice los niños son menores hasta los 18 años de edad. Bueno, perfecto. Entonces, esto que yo decía, el legislador dice, de los 16 en adelante hay libertad, pero hasta los 18 no te filmes. Esa es la explicación más razonable que yo le puedo encontrar para armonizar estas dos normas del 119 con el 128. Entonces, bueno, yo les decía esto, ¿no? 2 argumentos para la punición de la pornografía infantil y ya entramos al 128. Los 2 argumentos son estos, que primeramente se responde a una estructura postconsumativa, de que la mayor parte de las veces vamos a estar en presencia de un delito anterior y el pseudo encubrimiento del delito posterior a partir de la detentación del material pornográfico. Pero también, y evidentemente, el hecho de detentar pornografía infantil oficia de incentivo a nuevas producciones. Posesión como incentivo para la producción. Esto lo descubre Schroeder, el alemán, que es el maestro de Eckstein, y él dice, claro, la posesión en la pornografía infantil, la punición de la posesión, se funda en tanto posesión como incentivo para la producción. En caso de que no sea punible la detentación de material pornográfico infantil, y esa detentación precisamente, por ejemplo, esté amparada por el 19 de la Constitución, evidentemente lo que vamos a generar van a ser nuevas producciones para alimentar ese circuito de posesión de pornografía infantil. Porque el hecho de que no sea delictivo y que cualquiera pueda tener videos, revistas en la casa que documenten actos de pornografía infantil, va a generar la alimentación de ese mercado y el crecimiento del mismo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende como acto preparatorio, como un acto preparatorio de ese futuro delito. Como toda tenencia, claro, exactamente, como toda tenencia. Toda tenencia implica la punición de un acto preparatorio, es decir, el hecho de detentar droga. Claro, evidentemente se pone la tenencia para evitar el comercio. El hecho de detentar un arma de fuego. Claro, se pone la detentación del arma de fuego para evitar un robo o un homicidio. El hecho de detentar pornografía infantil. Claro, se pone para evitar que el mercado se siga alimentando. Por eso es delictivo. Y por eso para mí la impugnación de la, en algún punto, constitucionalidad de esta tenencia, utilizando como argumento el artículo 19 de la Constitución, el principio de reserva, implica para mí un contrasentido, porque las acciones privadas de los hombres son exentas de la autoridad de los magistrados en tanto no tengan repercusión a terceros. El hecho de que privadamente alguien detente pornografía infantil tiene una ineludible repercusión en terceros, porque esa privacidad en relación a la cual pretenden ampararse ya registra una afectación a un tercero, o sea,
trascendió la esfera del pensamiento. ¿Vieron esa famosa frase? Cogitationes penam nemo patitur. Significa, el pensamiento no delinque. Eso es como, es un argumento para decir, bueno, todo lo que queda en la interna de la persona jamás puede ser delictivo. Ahora esto trascendió la esfera interna de la persona. Es decir, está bien, está en un contexto de privacidad, pero en un contexto de privacidad en el que se está dando una afectación a otros. Si hay alguien que se está regodeando o erotizando con una imagen de un menor sexualizado. ¿Se entiende? ¿Cómo hay que deslindar el 19? ¿Cómo hay que en algún punto interpretarlo de frente a la realidad? Digamos, de frente a la realidad y distinguir lo que es privacidad, que no registra afectación a terceros, de lo que es una privacidad que en definitiva registra o impacta sobre el tercero. En este caso, los sujetos más vulnerables que la sociedad tiene, que son los menores. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, como que por momentos por ahí se escucha muy alejado y medio cortado, pero después... Vos sabés que me figura que la conexión está inestable, no sé por qué, pero debe ser esto que vos decís. No. Sí, sí. Me figura que está inestable, por eso les preguntaba si me escuchaban. Bueno, cualquier cosa me levantan la mano así, yo ya me doy cuenta de que no me están escuchando. Dale. En relación al 128, fíjense, están ahí en el 128, ¿tienen el Código Penal a mano? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Quién se ofrece? Leo, profe. ¿Se me escucha bien ahí, Tomás? Sí, perfecto. Artículo 128. Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiar... Ahí, espera ahí, Abigail, yo te voy uno por uno. Produjere en tanto fabrica, hace, crea, financiare, el que aporta dinero para la producción. Fíjense, ya lo van a ver cuando vean, perdóname que te interrumpí, ya van a ver cuando vean drogas, que esto es lo que se conoce como los sistemas de punibilidad en cascada. Cuando están involucradas las convenciones internacionales, normalmente lo que sucede es que esta punibilidad, esta punición, estos tipos penales vienen bajados del sistema internacional. Entonces, van a ver también que la droga también tiene el transporte, el comercio, la tenencia con fines, el almacenamiento, van a ver todas las conductas de la ley 23.737 que forman parte de este mecanismo de punibilidad en cascada. Acá pasa lo mismo. Produjere, financiare, en tanto alguien aporta dinero. Ofreciere, en tanto alguien compromete la entrega. Comerciare, es decir, el labor intermedio entre el que produce y el que consume. Publicare, facilitare, en tanto hacer entrega. Divulgare o distribuir. Fíjense que son todos comportamientos a veces similares en su semántica, por cualquier medio, pero que el legislador no quiere en algún punto dejar nada librado al azar. Todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil busca ser punido. Todo. Produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, y dice, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. Al igual que esta parte que no tiene nada que ver con lo previo, al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. Discusión importante en relación a esta primera parte. Toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. La voz representación puede dar lugar a la punición de algo que para mí es equivocada la interpretación que propugna esto, pero puede dar lugar a la incriminación de lo que se conoce como
pornografía infantil simulada, ¿no? Simulada. Personas que se visten de niños, o sea, supónganse una película pornográfica en la que hay alguien que está teniendo sexo vestido de bebé, digo. En ese contexto, la voz representación podría permitir que esta pornografía infantil simulada sea delictiva. Yo entiendo que a efectos de respetar el principio de máxima taxatividad interpretativa, se debe punir toda representación en la cual los menores estén involucrados. Menores reales estén involucrados. Se supone que acá se busca salvaguardar la indemnidad sexual de menores. Entonces, lo que tiene que ver con representaciones de mayores que hacen de menores, no debiera ser para mí delictivo, digamos. En algún punto, en ese sentido, quizás sí entre en juego el artículo 19 de la Constitución. Y decir, si alguien quiere mirar pornografía de un mayor vestido de un menor, porque satisface su morbo, su líbido, llámenlo como quieran, debiera estar en algún punto respetado por esta privacidad que no afecta, ¿no? Por esta privacidad que no tiene concretamente un sujeto, un alter afectado. Debemos necesariamente, para mí, a mi juicio, esto es una opinión, ¿eh? Algunos piensan que la pornografía infantil simulada también tiene que ser delictiva. Pero yo digo, para mí tenemos que deslindar los casos en los cuales hay menores concretamente afectados, de los cuales, casos esos, y por otro lado, los casos en los cuales lo que hay son representaciones de menores sin haber menores. ¿Se entiende? Doctor, sí. Pregunta. En cuanto escucho. estaba diciendo eso, lo primero que se me vino a la cabeza fue cuando usted dijo que uno de los incentivos era para la producción. ¿No será por esa razón que el legislador usó la palabra representare para evitar ese incentivo para la producción? No, porque la punición de la pornografía infantil simulada también viene bajada por las convenciones internacionales. O sea, se intenta que los estados punan la pornografía infantil simulada también. Se procura eso. El Estado argentino está como agarrado, como que todavía no quiere ir a fondo con ese tema. En mi opinión, justificadamente. En mi opinión, justificadamente, porque la privacidad, vuelvo a repetir lo mismo, la misma idea, la privacidad de las personas en tanto no haya afectación a terceros debe ser a todas luces respetada, sine qua non, o sea, debe ser respetada al extremo. Entonces yo entiendo que reprimir la pornografía infantil simulada atenta contra el 19. Esa es mi opinión. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Es opinable igual, ¿eh? Es opinable porque muchos consideran que sí, que tendría que ser delito la simulada también. Lo que pasa es que se tendría que prohibir los trajecitos esos de estudiante y todo eso que te venden en los negocios. Bueno, ahí entramos en una zona de penumbra, por eso, sí, totalmente. Pero yo entiendo que si nosotros partimos del objeto de protección, que es la indemnidad del menor, siempre hay que partir de la fundamentación y de los objetos de protección. Esto está ahí para salvaguardar la indemnidad sexual de los menores. Entonces, so pretexto de salvaguardarlas, combatir el morbo sexual de los adultos, a alguien que le puede gustar a alguien vestido de nene o de nena, me parece ir a contrapelo del objeto de protección perseguido, ¿se entiende? Siempre tenemos que tener en cuenta la cuestión del menor, el menor involucrado. La punición como desaliento del menoscabo al menor. No como la regulación de la moral sexual de una sociedad. Deslindar lo que tiene que ver con la protección del menor de lo que tiene que ver con una regulación de una moralidad sexual.
¿no? Yo haría esa distinción que para mí es plausible. Para mí es plausible. Bueno, acá es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Fíjense, segundo párrafo, será reprimido con prisión de 4 meses. Estabas vos leyendo, Abigail, seguí si querés, ¿eh? Segundo párrafo. Será reprimido con prisión de 4 meses a 1 año el que a sabiendas tuviera en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior. ¿Esa cuál es? En función de lo que yo les decía. ¿La posesión de qué índole? Es la posesión neutra. Es la posesión que no tiene ultrafinalidad. Es la posesión que solamente, en la que solamente se reprime la mera detentación del objeto. Sería, ¿no? como el delito Fíjense, más base. sería el delito base del artículo, claro. Sería como la tenencia neutra de droga. 14, primer párrafo de la 23.737 es la tenencia neutra. Es el que tiene en su poder estupefacientes. Acá es lo mismo. El que tiene en su poder las representaciones de las descriptas en el párrafo anterior. Solamente por tenerlas ya incurrís en este delito. Esta es la última reforma. Antes este párrafo no estaba, porque antes se sostenía que esta regulación era una afectación al 19. Entonces esta es la última reforma de la 27.436. Antes solamente estaba reprimida el párrafo que Abigail va a leer ahora, que es el siguiente. ¿Lees? Sí. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que tuviera en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización. ¿Se entiende ahí? La tenencia preordenada a la distribución, a la comercialización. Es decir, solamente era delito hasta esta reforma la tenencia preordenada a distribución o comercialización, como si fuera una tenencia con fines de la ley de drogas. Pero la tenencia neutra no estaba reprimida. Ahora, en la reforma, con una pena inferior, se pune también la tenencia neutra de pornografía infantil. Voy a buscarme un poquito de agua, ya estoy, ¿eh? ¿Se entiende ahí? Tenencia neutra, tenencia con fines inequívocos de distribución o comercialización. Y el último párrafo, ¿qué dice? Leo el último y me retiro que tengo que ir a trabajar, profe. Bueno. Será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar material pornográfico a menores de 14 años. Claro, ahí fíjense que baja notoriamente la cuestión etaria, porque ya pasamos a los 14 años, pero porque el menor lo que tiene es un rol pasivo. Acá se le facilita el acceso a espectáculos pornográficos o se le suministra material pornográfico para que lo mire. ¿Se entiende? No es lo mismo tener al menor en un rol activo, en tanto está siendo, por ejemplo, filmado en una relación sexual, que es facilitarle el ingreso a un espectáculo pornográfico del que no toma parte a nivel activo. Entonces, por eso, la pena es de 1 mes a 3 años, que en materia de proporcionalidad deja bastante que desear, ¿no? Porque si la tenencia, por ejemplo, con fines tiene un mínimo mayor, se supone que el máximo debiera ser también mayor. Entonces acá vemos de 6 a 2 y de 1 a 3 años. Entonces parece ser que los dos tipos penales tienen una desproporción en materia penológica, pero no hay que horrorizarse con estas cosas. Chau, Abigail, nos vemos. Ahí leí. No hay que horrorizarse porque la escala penal la pone el legislador. Entonces, nosotros no debemos todo el tiempo criticar porque no es nuestra voluntad la que se impone, porque hay 40 millones de voluntades en Argentina. Entonces, se supone que quien tiene la legitimación democrática para fijar las normas de comportamiento y las normas de sanción es quien lo tiene que hacer. Podemos señalar que sí,
que si el mínimo es mayor en un caso, el máximo tendría que ser mayor para dejarle al magistrado una apertura mayor en la determinación de la pena, pero tampoco es algo de lo que debiéramos horrorizarnos. Son cosas que pasan. No es tan grave. Profe, Sí. ¿se acuerda? Se me vino a la cabeza, ¿se acuerdan que antes a los varones a los 13 años se los llevaba a debutar? Bueno, no sé, en las películas, en todos lados. ¿En dónde encajaría eso? Porque si tiene 13 años, menor de edad, estamos hablando también de que puede ser una violación, pero estamos hablando en un lugar que se debería ser un prostíbulo, también podría entrar en este delito que le facilitar el acceso a espectáculos pornográficos. Sí. ¿Qué pasaría ahí? Vos estás llevando un caso en el cual a una persona de 13 años se la lleva a debutar. Lo que yo estoy planteando es que en la antigüedad, bueno, no, esto también, el Código Penal también es antiguo, pero a los chicos que se los llevaba a debutar a los 13 años, ¿quién iba a ser quién era responsable de eso? Porque tendría que ser un delito. Sí, la verdad que la pregunta es buena, porque en definitiva, a ver, si yo pienso, un abuso, en el caso de que quien lo lleva, podría ser, a ver, podría llegar a entrar, pero es un tipo penal que yo detesto, la verdad, que es el de la corrupción de menores. Podría llegar a entrar, ahí me figura conexión inestable, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, profe, ¿Se se me escucha? escucha. Ah, bueno. Podría llegar a ingresar en el tipo penal de corrupción de menores del 125, que dice: el que promoviera o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediara el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. Podríamos entender que una persona que no es completamente madura a nivel sexual, como una persona de 13 años en nuestro derecho, para el 119, está siendo corrompida en caso de que un mayor lo lleve a tener relaciones sexuales cuando el grado de, precisamente, madurez sexual de esa persona no está totalmente consolidado. Podría entrar por ahí, porque abuso no es. Promoción y facilitación solamente de corrupción, porque no es una prostitución, no es facilitarle el acceso a un espectáculo pornográfico, sino que es, en definitiva, algo que el propio menor va a protagonizar, que es el acto sexual, pero no tiene que ver con una filmación o con una documentación de una representación del sexo explícito, sino que sería meramente, entre comillas, llevarlo a tener su primera experiencia sexual. Entonces, podría encuadrar en un tipo penal tremendamente poroso, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Entendiéndolo como algo muy poroso, porque en definitiva, corromper a un menor evidentemente no era lo mismo en el año 50 que ahora. Las prácticas sexuales han cambiado, las prácticas sociales también, entonces tenemos que, es un tipo penal que es de otra época y debe interpretarse desde el prisma actual. ¿Se entiende? Sí, totalmente, pero bueno, se me vino a la mente eso, perdón. No, está perfecto, muy atinado el ejemplo, pero yo hace lo incluiría en el 125. Eso pasaba hace Sí, muchísimos años, escucho, no conozco ningún caso, pero era como una costumbre también. Se tomaba como una costumbre que hicieran esto. Sí, la verdad que no sé cómo será ahora, lo digo honestamente, no sé si sigue o no sigue la costumbre, la verdad no tengo ni idea. Pero sí, recuerdo que era una costumbre. Pero bueno, como les digo, me da la sensación de que el artículo de corrupción del 125 necesariamente debe interpretarse conforme la época. Tener en cuenta cuál es la época que se está viviendo para interpretar un artículo cuya redacción es bastante desafortunada, porque la corrupción de un menor es algo de por sí desafortunado, es como una valoración. Es una valoración desprovista de componente objetivo alguno, casi que no tiene una conducta objetivada prohibida por el legislador, porque la corrupción, que puede ser lo que a un juez se le ocurra que puede ser, en definitiva.
qué es corromper a un menor. Discúlpeme, Bueno, sí, perdóneme, Falcone, discúlpeme, me tengo que ir a trabajar. ¿Va a tomar bueno. asistencia? No voy a tomar, no voy a tomar porque no tengo la lista. En la segunda parte tomo yo. Bárbaro, gracias, Hasta que tenga luego. buen día, muy amable. Igualmente, hasta luego. Bueno, entonces, sí, ¿Corro el riesgo de que no cuente mi asistencia? ¿cómo? Si corro el riesgo de que no cuente mi asistencia para el parcial. No, el tema de la asistencia la maneja el doctor Simas, eso hay que hablarlo con él. Él es el que maneja la asistencia. Yo obviamente que de mí lamentablemente no tomé, así que bueno, lo mío no se va a contemplar, pero en la segunda parte me comprometo a tomar. Pero de cualquier si no se manera... contempla, no hay problema entonces. Como le digo, Sara, eso lo maneja todo Simas. El tema de la asistencia lo maneja él. Él dirá en función de quién vino y quién no vino, quién está en condiciones de rendir, digamos. Nosotros, por regla general, vedamos la posibilidad de rendir a quien vino muy poco. Pero el que está en el límite, por lo general es incluido y puede rendir. Siempre hacemos lo mismo. Y para la segunda parte yo voy a tomar. Bueno, les digo de cualquier modo, cierro con esto. Igual, de cualquier modo, haber escuchado estas clases para mí es importante, y para ustedes también, porque yo evalúo lo de clase. Además, esto del grooming que yo les comenté al iniciar la clase de hoy, como complemento, pero lo de clase es fundamental. Las preguntas salen de la clase. Así que quien estuvo en las clases, quien escuchó los debates que se suscitaron, va a tener muchas mayores posibilidades de contestar todo bien. Gracias, ¿Está doctor. todo bien? No, por favor, bueno. Entonces nos veremos el día 30. Yo quizás... Es presencial el examen, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces probablemente nos veamos el día 30 en la facultad. Para reencontrarnos, que hace mucho tiempo que no veo a nadie, hace mucho tiempo que no voy, como 3 años ya, 2 años y moneda. Se hizo largo, así que va a estar lindo recuperar la presencialidad. Nos vemos el día 30. Y con un asado. Todos aprobados y con un asado. Qué mejor que presentarlo con la presencialidad. Bueno, gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos el 30. Un gusto. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.